Hola, bienvenidos a Nivel Delicia. Amigos, ya tenía muchas ganas de hacer este video. Este video es distinto y no sé cuánto vaya a durar al final, pero pues quería hacerlo para platicar con ustedes, para darles las gracias, porque pues la comunidad está creciendo de forma que no me la esperaba para nada. Y quiero compartir muchas fotos que tengo que me han estado enviando desde hace tiempo, pero la verdad es que tuve unos meses, digamos que estuve como en off, entonces no sé, hasta ahorita se me han juntado muchísimas fotos y por eso estoy haciendo este video. Además que hace tiempo también que quería enviarles saludos. Desde el video de las galletas se empezó a descontrolar lo de los mensajes porque me han estado enviando mensajes desde un montón de lados, de muchas partes de México que me gustan mucho y muchas partes que no conozco, y también fuera de México. Entonces empezó como a llenar de comentarios y yo no podía, o sea, no terminaba de responder los comentarios. Yo pensé, pues en el siguiente video que haga respondo los saludos, pero de repente, bueno, el siguiente video después de las galletas fue el de los Cake Top Forward, que si no lo han visto, se los dejo en la descripción. Y entonces yo empecé a enviar los saludos, pero ya al momento de estar editando el video me di cuenta que estaba quedando muy largo y pues yo no quería como aburrirlos con tantos saludos y comentarios y cosas. Entonces dije, no, mejor voy a hacer un video especial para los saludos. Y aparte, pues quería hacer un video para darles las gracias y para compartirles las fotos que me han enviado. Y incluso al principio de este año yo me estaba replanteando como si continuar o no con el canal. O sea, yo ya había decidido que no iba a seguir con el canal, porque de repente YouTube es como un poco desmotivante en el sentido de que tú te esfuerzas mucho y haces un contenido que tú crees que le va a gustar mucho a la gente y no tiene el resultado que esperas. O sea, de repente hay mucho trabajo detrás y no me quejo del trabajo, de hecho me gusta mucho, pero pues no tiene el alcance que yo quisiera. Entonces de repente tenía videos que tenían muchísimas visualizaciones y hacía otro que yo pensaba que les iba a encantar y no tenía ni siquiera tantas visualizaciones como yo esperaba. Así es que al principio del año pues yo le comenté esto a mi chico, a mi esposo, y le dije pues que ya no iba a seguir con el canal, pero en esta conversación me dijo así como que, a ver, o sea, ¿lo estás dejando porque ya no te gusta o porque, bueno, pues al final era porque estaba un pelín desmotivada? Así es que él me ayudó mucho y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer o qué es lo que te gustaría? Vamos a replantear todo y yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Entonces pues así lo hicimos, literal, o sea, nos sentamos. De hecho ese tiempo me desaparecí mucho de las redes sociales porque estaba como un pelín perdida en cuanto a no sabía si quería seguir o no. Así es que literal pues nos sentamos a estudiar, a pensar qué era lo que queríamos hacer. Y yo le dije, bueno, pues a mí me gustaría hacer como, no sé, dar opciones ahorita por toda la situación esta del COVID y todo eso. Sé que muchas personas han perdido su empleo o que muchas personas de repente están buscando cómo generar como ingresos desde casa de una forma más segura. Así es que le dije, me gustaría hacer postres o pasteles que se puedan vender en presentaciones como pues esas para llevar, cosas así. Entonces, pues bueno, empezamos a buscar qué era lo que queríamos hacer y esto fue como a finales de febrero. Así es que durante el mes de marzo nos pusimos a trabajar un montón, a grabar pues todo lo que queríamos hacer, y fue cuando hicimos el nombre de la serie tal como lo queríamos y pues empezamos a grabar videos para la serie. Entonces ustedes me respondieron desde el día 1, o sea, yo no esperaba para nada este recibimiento porque pues mi canal ya traía más o menos un ritmo. Entonces antes de eso, el primer como parteaguas a partir de cuando empezamos a hacer los cambios fue cuando hicimos también el video de los miembros. Para quienes no saben, bueno, pues el programa de miembros es como un apoyo directo a nuestro canal. O sea, son donativos que ustedes nos hacen y que son directos. O sea, YouTube se queda un porcentaje, un buen porcentaje, y el resto pues nos lo envía. Entonces pues hicimos el programa de miembros, fue como el primer video diferente ya que hicimos, y después empezamos con los primeros videos. Estuve muy sorprendida desde el primer momento porque tuvo mucha respuesta. O sea, de hecho ese video tiene más de 100,000 visualizaciones, cosa que les agradezco un montón. Y entonces pues de ahí empezamos a subir todas las ideas de los postres que queríamos hacer. Obviamente no he logrado terminar todas las ideas que quiero, pero fue como que tuvo muy buena recibida. Y
poco a poco ustedes empezaron a enviarme sus fotos, entonces empezó a formar como una comunidad bien bonita de mucho apoyo. Incluso cuando yo no logro responder los mensajes, yo veo que de repente ustedes mismos se dejan comentarios, o a mí me funcionó de esta forma, o yo lo hice con esta otra opción, no sé, o sea, se empezó a sentir una vibra como muy guay aquí en el canal, cosa que también me encanta. Y cada vez me estaban compartiendo más y más fotos, entonces yo de verdad estaba alucinando. Incluso tuve un momento también en el que me sentí muy motivada, porque también YouTube empezó como a mostrar un poco más nuestro contenido. De hecho, nos dio como un impulso cuando nos mencionó como creadora del contenido, algo así. Era así como que en una sección de tendencias que había, creo que ya no existe, pero en ese momento pues fue como un impulso. Así es que todo esto se empezó a salir de control en cuanto a que yo cada vez recibía más fotos y más comentarios y más cariño y más de todo. Entonces dejamos mucho material preparado, porque yo tenía planeado que iba a estar ausente durante un tiempo. Así es que dejamos pues todo el material avanzado. Y cuando volvimos de este tiempo que yo me iba a tomar como un descanso, pasaron unas situaciones ahí donde tuvimos como pues unas situaciones familiares, situaciones personales fuera de nuestro control. Así es que fueron unos meses muy difíciles, y entonces yo pensaba así como que no, ya todo el mundo me va a abandonar porque no estoy creando el contenido que se merecen, porque no estoy tan activa en las redes sociales. Y fue todo lo contrario, de verdad. No tengo cómo pagarles, porque me empezaban a enviar así un montón de comentarios así de, pues con apoyo, no sé, o sea, me empezaban a enviar mensajes súper bonitos, que de verdad, les juro que, no sé, nunca me esperaba esto, porque yo sentía que al no darles el contenido que ustedes se merecían, pues ya no iban a estar aquí. Pero fue todo lo contrario, o sea, no sé, eso me hizo sentirme más comprometida con ustedes, porque no es solamente alguien que me envía un saludo o que me manda saludos desde otro país, sino ya me tranquilicé. En donde, bueno, lo que quería decirles es que más que compartir solamente recetas o tips o consejos, ustedes me hicieron sentir de verdad que compartían pues los mismos sentimientos conmigo, que me compartían un abrazo, y que a pesar de que no nos conocemos físicamente, o sea, pues me hicieron sentir muy bien, muy reconfortada, y pues eso no tengo de verdad cómo pagárselos. Y obviamente todo ese tiempo yo no estuve publicando ni fotos ni nada, y los videos que estuvimos subiendo aquí en el canal pues era material que teníamos grabado de otras ocasiones. Yo en algunos videos logré hacer como que la parte del saludo y la despedida. O sea, volví a hacer las recetas, porque de hecho me acuerdo que tenía el panqué de plátano junto con las mantecadas, entonces las volví como a hacer. El punto es que ya estoy preparando nuevo material para la segunda temporada, no importa el tiempo que me tome hacerlo, ya lo estamos preparando desde ahora, y hay algunas novedades para el canal. Lo primero es que, bueno, a raíz del panqué de plátano que yo tenía grabado desde el año pasado, en esa ocasión no sé por qué yo estaba en silencio. Generalmente grabo cuando hay música o tengo una peli de fondo, una serie, lo que sea. Y nos dimos cuenta que se escuchaba así como los videos estos de ASMR. Así es que reciclamos ese contenido para hacerles un video especial a las personas que les gustan todos estos videos donde solo se escucha así como el sonido así. Los sonidos y estos videos que se llaman así. Entonces, pues hubo personas que nos dijeron que les gustó mucho ese tipo de contenido. No ha sido como que demasiadas personas, pero pues si podemos hacerlo, voy a estar subiendo doble contenido. O sea, va a haber el video en donde yo hablo y narro toda la decoración y hago la receta. Y para quienes les gusta ese contenido, o para quienes no les gusta mi voz, o no les gusta que lo narre, o les gusta como más breve, pues va a estar ese material doble. Igual no va a ser en todas las recetas, pero es como material extra. No se preocupen, o sea, mi contenido habitual en donde yo les explico paso a paso, narrándoles la receta, eso va a seguir. De hecho, he estado publicando más contenido de lo habitual, así es que tampoco no se preocupen las personas que me han dicho, ay, nos vas a descuidar porque ahora ya solamente atiendes más a la comunidad de miembros. No, o sea, el contenido ha sido el mismo, incluso ha sido más de lo que yo venía trabajando, así es que en esa parte pueden estar tranquilos.
Esos videos los he estado programando como estreno y durante el estreno siempre estoy ahí en el chat con ustedes y lo voy a seguir haciendo así. Los voy a programar y mientras dure el estreno voy a estar enviando saludos o ahí platicando con ustedes. Ah, y algo que quiero comentarles, que me han estado dejando de repente comentarios de que los subtítulos no les dejan ver el video. Amigos, los subtítulos son una función de YouTube, o sea, eso ustedes lo pueden desactivar. Así como pueden acelerar el video, regresarlo, pausarlo, adelantarlo, todo eso, también pueden desactivar y activar los subtítulos. O sea, pueden cambiar de idioma porque ahí les da la opción, pero también pueden desactivarlos. Esa es una función adicional que tiene YouTube, eso es como ajeno a mi canal. Y de verdad no se preocupen quienes no son miembros, yo de todas maneras les agradezco mucho que compartan los videos y todo va a seguir igual aquí en el canal. O sea, simplemente pues tengo que hacer mención de los miembros y tengo que pasar los ¿cómo se llaman? Los créditos, porque pues es como parte de los beneficios que yo ofrecí en agradecimiento a las donaciones que me hacen, pero esto no va a cambiar nada y de hecho pues no ha cambiado nada, simplemente que tengo que hacerlo pues por agradecimiento a las personas que hacen donativos a mi canal, pero ya está, o sea, todo va a seguir igual. Lo que pasa es que pues los menciono mucho pues por esto y aparte porque pues estoy muy emocionada, de verdad me hace mucha ilusión, estoy que no me la creo porque últimamente pues ha habido más miembros en el canal y pues obviamente eso me pone demasiado contenta y ustedes van a saber quiénes son los miembros porque cuando escriben les aparece una insignia ahí junto a su nombre y también pueden hacer como uso de algunos emojis especiales. Pero pues eso es todo. Aquí tengo mi acordeón. Otra cosa que también les quería decir es que voy a estar haciendo esta sección una vez al mes. Ahorita le estamos publicando en la primera semana de septiembre, así que el siguiente video que va a ser parecido a este sería en la primera semana de octubre. Yo, aparte de los saludos y de las fotos que les quiero estar compartiendo en este tipo de videos, me gustaría que me dejaran en los comentarios, no sé de qué otra cosa les gustaría que habláramos. Igual no tiene que ser exactamente de repostería, o sea, a mí me encanta hablar de repostería, pero me gustaría, no sé, si tienen alguna idea, tal vez de, no sé, que platiquemos de series, de películas. Déjenme aquí en los comentarios de qué otra cosa les gustaría que hiciéramos esta sección en la que voy a estar platicando con ustedes y voy a estar en el chat en vivo. Y el perro no se calla, pero ahora vamos con los saludos. Tengo aquí, los voy a leer porque son muchos, o sea, estuve de hecho haciendo una lista porque de verdad esto ya se me está yendo de las manos y se me han acumulado muchísimo. Voy a empezar a ponerles por aquí las fotos y los saludos a las personas que hicieron estas fotos. El panqué de plátano. En este me mandó su foto Lucero Rivera, Viri Valdovinos y Mirta Rivera. Por aquí les van a estar apareciendo. Y también las galletas de Red Velvet, Sol Cardoso y Fab, nada más así aparecía. Del pastel de vainilla lo hizo Repostería Artesanal Sublime, Inesita Hernández. La receta de los cakesicles la hizo Citlali Texcagua. El pastel de zanahoria lo hizo Berito Esquivel de Sáenz, Andreita Cepeda, Daniel Somers, Nancy Noemí. Ahora los que mandaron su foto de los lunchbox fue Alondra Ortiz, Belinda Winchester, Citlali Texcagua también, Choco Cakes y Anaí Torres. Los que me enviaron foto del pastel de chocolate, otra vez Inesita Hernández, gracias. Isabel Castro, el panqué de café Damp SND, no estoy segura cómo se pronuncia, y Andrea Gómez. Del pastel de pingüino, Miriam Pérez y también Anaí Torres. El pastel de tres leches, Anaí Torres también. Anaí Torres me ha enviado un montón de fotos. Nancy Noemí también hizo el pastel de tres leches. Amigos, son un montón. Bueno, no, ya casi terminamos. Y las galletas con chispas de chocolate las hizo Gloria Villarreal, Ángeles Boff de Argentina, Ale Caudillo, Daniel Somers otra vez, Anaí Torres también, María Chirrinos, Yasmín Hernández, Stephanie Arriola y Elizabeth Cortés. De la decoración del Cake Top Forward está Cookies Art Suite y The Cakes Bakery. Espero que no se me haya pasado ninguna foto y ningún nombre.
Todas estas fotos me las envían a través de mis redes sociales, me envían así como algún mensajito por Facebook, por Instagram y también alguna fue por Twitter. Entonces, si tú quieres que te mencione en el próximo video que va a ser como en esta sección, envíame tu foto, te puedes hacer una foto ahí con tu postre y enviármela por alguna de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en todas mis redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Y obviamente voy a aprovechar también para mandar saludos a mis hermanos porque siempre me ven y siempre me han apoyado muchísimo. A mi hermano Rubén y a mis sobrinos Esaú y mi sobrino Jacob. Y también a mi hermana que me ve desde Mérida, a mi sobrina Génesis, a mi hermana Leti y a mi sobrino Santiago. Gracias porque siempre ven todos los videos. Y también quiero aprovechar para enviar un saludo a mi prima Gaby que me envió estos regalos. De verdad te lo agradezco mucho, Gaby. En serio, gracias por acordarte de mí. Me han preguntado que dónde compré los guantes. No los compré, me los regaló ella, pero he visto que los venden por Amazon. Y bueno, les voy a poner aquí el clip que grabé en la otra ocasión donde les enviaba saludos desde donde me habían escrito que me estaban viendo. Aquí se los voy a poner. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que dejaron sus comentarios en el video pasado. La verdad es que el día de hoy el video lleva apenas un día y me han dejado un montón de comentarios desde donde ven mis videos. De hecho, anoté algunos para que no se me pasen. Obviamente, si después del primer día se acumularon más sitios desde donde me ven, pues no voy a poder mandarles saludos en este video, pero ya lo haré en otros videos. Entonces voy a mandar saludos a, bueno, todas las personas que me ven de aquí de México, te los agradezco un montón. Me ven desde un montón de estados que de hecho me gustan mucho. Me ven desde Nayarit, Puebla, Baja California, no sé si Baja California Norte o Sur, pero yo mando saludo a los dos, Zacatecas, Monterrey, Guanajuato y León, Guanajuato, desde el Estado de México, también desde el Valle del Estado de México, Campeche, Tlalnepantla, Estado de México, Querétaro, Guadalajara, Jalisco y Chihuahua. Y en otros países hay una persona que me veía desde Francia. Gracias, estoy segura que solo es una persona, pero yo te lo agradezco un montón. También se repite nuevamente España, Estados Unidos y también muchas personas que me ven desde Latinoamérica. Tengo aquí también anotado Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Son los comentarios que más se repetían al día de hoy. Te agradezco un montón, ya sabes que me puedes dejar aquí abajo en los comentarios desde dónde me estás viendo y si no te mencioné en este video te puedo mencionar en el siguiente. De verdad me emociona muchísimo leer todos sus comentarios y que me pueden ver desde diferentes partes. Es algo que me encanta de esto de la repostería y de YouTube, que puedo compartir las cosas que yo sé a través de redes sociales y no sé, estamos haciendo una comunidad súper bonita, una comunidad Nivel Delicia. Somos la familia de Lichu. La verdad es que estoy súper agradecida, me alegra mucho el no haber cerrado mi canal, me alegra mucho el haber creado esta serie de Gana Dinero Vendiendo Postres, porque al ver sus fotos y al ver la comunidad tan linda que se ha formado, de verdad eso no tiene precio y es como cuando todo cobra sentido, entonces estoy muy contenta por eso. Además me gusta mucho que con esta serie me mantengo muy creativa y activa y pues eso también me ha ayudado mucho, porque ya has visto que no solamente hago la receta, sino me gusta estar pensando como cómo te lo voy a mostrar para que tú lo presentes para venta, cómo empacarlo, cómo lo puedes llevar como a tus clientes. También te he dado como algunos consejos de cómo aprender a sacar el precio, etcétera. Y lo mejor es que gracias a esta serie he conocido un montón de gente maravillosa como tú, de verdad he sentido mucho, muy de cerca toda la comunidad, entonces pues no me arrepiento para nada de haberla creado. Y igual me he echado a algún enemigo por encima, pero pues tampoco me importa mucho, entonces yo voy a seguir generando contenido para ustedes. Todo esto me hace sentir como muchísimo compromiso, así es que de verdad creo que ahora sí estoy como al 100% aquí con ustedes, con la serie, con el compromiso y se vienen cosas súper buenas. Gracias por estar aquí, gracias por suscribirte y pues ya, eso es todo lo que quería decirles. No te olvides de dejarme en los comentarios de qué te gustaría que platicáramos en la siguiente vez y pues nada, también te agradezco por estar aquí en el chat. Espero estar haciendo este video más o menos una vez al mes, entonces pues te veo hasta el siguiente mes en este tipo de videos. Las recetas van a seguir como siempre. Yo soy Elena y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.